Bien, tenemos que proponer métodos razonados de síntesis para las siguientes transformaciones, ¿vale? 6 síntesis. Vamos a echar un vistazo a la primera. La primera opción consiste en transformar una molécula que tiene un doble y un halógeno en un extremo con un total de 4 eslabones, 4 carbonos, en... ¿Qué grupo funcional es esto? ¿Esto qué es? Un oxígeno que se conecta a carbonos en ambos lados. Es un éter. Lo que pasa es que es cíclico, ¿vale? Los éteres en general los pintábamos así, ¿no? RO, R. Lo que pasa es que en este caso los dos fragmentos hidrocarbonados se conectan. ¿Vale? ¿Sabemos sintetizar éteres? Síntesis de éteres de Williamson, sí. A partir de alcoholes y derivados halogenados. Es decir, yo diría, ¿sé sintetizar éteres? Sí. ¿En qué consiste la síntesis de éteres de Williamson? Hidratar cualquier alcohol que no estaba limitado, con una base, ¿no?, para conseguir desprotonar el hidrógeno ácido del alcohol y aumentar así su nucleofilia, como por ejemplo era el hidruro sódico, y después dejar que ese alcohol, ese alcoxi, mejor dicho, actúe como nucleófilo sobre un derivado halogenado, ¿vale? Consiguiendo así ese alargamiento de cadena. Por lo tanto, lo que necesito es un alcohol y un derivado halogenado. Y si quiero que el éter sea cíclico, es imprescindible que los dos grupos funcionales necesarios formen parte de la misma estructura, ¿no? Queden en los extremos. Si hiciésemos una retrorápida, por ejemplo, como el éter es simétrico, podríamos considerar que este carbono forma parte del derivado halogenado, ¿no?, y que este es el oxígeno del alcohol, por ejemplo. Así que esa retrorápida nos dice que esta molécula se puede sintetizar si en ambos extremos de esa fracción hidrocarbonada tenemos un derivado halogenado, voy a poner el cloro, ¿no?, para mantener la limitación del compuesto de partida, y en el otro extremo tiene que haber un OH. Y si os fijáis, al final la longitud de cadena coincide, ¿no?, con la del compuesto de partida. 4 carbonos. Bueno, pues si conseguimos esa estructura y añadimos un poquito de base para desprotonar el alcohol, esto cicla de forma espontánea. Vale, hay que sintetizar entonces un alcohol. ¿De qué tipo? Markovnikov o anti-Markovnikov. ¿Dónde quiero que acabe el OH? En el carbono terminal, ¿no? Aquí. En el carbono más externo del alqueno. Eso significa que necesito que el alcohol esté poco sustituido. Condiciones para transformar un alqueno en un alcohol de tipo anti-Markovnikov: la hidroboración-oxidación. Incorpora el hidrógeno, si queréis lo pinto, sobre el carbono más sustituido y el OH sobre el carbono menos. Con 2 etapas. Primero el borano en disolvente inerte, normalmente THF, y después un poquito de agua oxigenada de medio básico. Transformación de alquenos en alcoholes de tipo anti-Markovnikov. Después, para conseguir que ese alcohol decida atacarse a sí mismo y ciclar de forma espontánea, porque fijaros que este carbono, por diferencia de electronegatividad, tiene carácter electrófilo y además está conectado a algo que está deseando marcharse, ¿no?, por un grupo saliente. Es necesario que el OH tome iniciativa y para ello tiene que ser un buen nucleófilo. Los alcoholes, por ser neutros, no son nucleófilos fuertes, pero si los desprotonamos lo vamos a conseguir. Por eso, para conseguir que esta reacción continúe de forma intramolecular, hay que aumentar la nucleofilia del alcohol desprotonándolo. ¿Bases que son capaces de desprotonar alcoholes? Hidruro sódico, sodio metálico, amiduro sódico, ¿no? Esas son las alternativas más habituales. La sosa no era lo suficientemente fuerte como base para desprotonar los hidrógenos de un alcohol, porque no es que sean superácidos. Así conseguimos que el alcohol se desprotone. Genera un anión alcoxi, que ahora sí, por tener un exceso de carga negativa, es un nucleófilo fuerte que tomará la iniciativa atacando al carbono que soportará el halógeno eliminando. Y hemos sintetizado nuestro éter cíclico. Es la síntesis de éteres, pero intramolecular, ¿no? Porque los dos grupos funcionales, alcohol y derivado halogenado, forman parte de la misma molécula. ¿Bien? ¿Comprendido? Bueno, voy a por la siguiente, justo debajo, ¿no? Apartado B. Y detallito, todo lo que vamos a necesitar en la síntesis, hay que sintetizarlo a partir de acetileno, ¿vale? Única fuente de carbono. Vamos a hacer una pequeña retro. ¿Por qué
en este apartado B me interesa hacer la retro? ¿Por qué me va a ayudar bastante la retro en este apartado? Porque el compuesto que quiero sintetizar tiene bastantes carbonos más que el compuesto de partida, ¿vale? Siempre que haya alargamiento de cadena, la retro ayuda un montón. Y aquí hemos alargado mucho la cadena, ¿no? Así que vamos a hacer una retro detallada para deducir al final, dándole la vuelta a la retro, cómo habrá que llevar a cabo la síntesis. Vale, lo primero que vemos es que es una molécula que tiene dos grupos funcionales, un alcohol y un alqueno, una configuración súper definida. ¿Ese alqueno qué configuración tiene? ¿Por qué no ha representado la cadena hidrocarbono en zigzag? Porque la configuración es cis. Los sustituyentes más importantes del doble están por la misma cara. Sabemos sintetizar alquenos de configuración cis, reduciendo de forma controlada alquinos, ¿no? Por lo tanto, seguro que para obtener un 100% del alqueno cis, estos dos carbonos tienen que proceder de un alquino. Primer paso de la retro es considerar que si reducimos este triple a doble con hidrógeno en Lindlar, 100% del producto de configuración cis. Después, el carbono de la izquierda del alquino, ¿a qué se conecta? Pues a este resto alquílico que tiene dos eslabones, ¿no? Será un etil. Incluso si queréis lo puedo poner así, ¿eh? Los dos carbonos de color azulito corresponden a este resto R. Y en la parte derecha tengo dos carbonos, lo que pasa que ahora como uno soporta un OH, pues no lo puedo poner así, ¿no? CH2OH. Unido a un metilo. El compuesto de partida acetileno solamente tiene dos carbonos. Síntesis súper habitual. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar que los hidrógenos terminales de un alquilo son ácidos para aumentar la longitud de la cadena por ambos lados, ¿no? Así que la siguiente etapa de la retro es romper para aumentar dos eslabones por la parte izquierda e incorporar el carbonilo, ya os ha dado la pista, en la parte derecha. Al generar esos sintones, al provocar esa ruptura heterolítica, uno de los carbonos se tiene que quedar con los electrones y el otro sin ellos, ¿no? Bueno, pues recordad que los carbonos de hibridación sp, aunque no lo parezcan, eran bastante electronegativos y por lo tanto, siempre que rompemos, son esos carbonos de hibridación sp los que prefieren localizar sobre su estructura la carga formal negativa. Y así, pues necesariamente, el otro fragmento se queda con la carga opuesta, ¿no? En este caso tendríamos un etilo que soporte esa carga formal, entonces lo pongo del mismo color, positiva para que pueda conectarse al alquilo terminal, y este fragmento que también se va a quedar como sintón positivo, cuyo carbono que soporta el OH tiene como equivalente sintético el grupo carbonilo. Ahora, si obtenemos equivalentes sintéticos, para que un resto R tenga carga formal positiva, tendrá que conectarse, os lo pongo así, a un derivado halogenado. Así mantenemos, ¿no?, la polaridad del sintón, porque el bromo es más electronegativo que el carbono, provocando que ese carbono siga teniendo, en vez de una carga positiva entera, cierta carga parcial. Después, el equivalente sintético del negativo se obtiene pues incorporando dos hidrógenos en esas posiciones terminales del alquino, y ya tenemos el acetileno, que es relativamente fácil de desprotonar porque esos hidrógenos tienen cierto carácter ácido. Con amiduro sódico se desprotonan, ¿no?, los hidrógenos terminales de los alquinos. Y después, ¿cuál era el equivalente sintético de un sintón que localiza la carga formal positiva sobre el carbono del OH? El carbonilo. Solamente había que formar doble enlace con oxígeno, ¿no? Si la carga formal positiva estaba en el carbono vecino al carbono del OH, era el epóxido, pero si está sobre el carbono del OH, el carbonilo. Así que hay que utilizar un poquito de acetaldehído, ¿vale?, para llevar a cabo la alquilación en uno de los dos lados del acetileno. ¿Está bien? No sé por qué he hecho doble flecha ahora mismo. Porque supongo que iba a hacer cada fragmento en un ladito, ¿no? Pero bueno, es una única flecha. He roto directamente por los dos trozos. Ahora, fijaros que es imprescindible que todos los compuestos de la retro, os voy a poner este mejor por aquí abajo, que voy a tener más espacio, procedan de la misma molécula, ¿vale? Todo tiene que proceder del acetileno. Por lo menos el compuesto central ya procede del acetileno, pero los compuestos de los extremos no. Así que nos vamos a tener que buscar la vida para que este bromuro de etilo proceda de acetileno,
única fuente de carbono, ¿vale? A partir del acetileno lo sintetizaremos. Y también nos tenemos que buscar la vida para que ese fragmento que tiene 2 carbonos proceda de un fragmento que también tiene 2 carbonos, como es el acetileno. Por tanto, nuestra misión es, de forma individual, ¿vale? Primero, con un equivalente de acetileno, generar el acetaldehído, por un lado. Primer experimento. Segundo experimento, con otro equivalente de acetaldehído, generar el derivado halogenado. Y cuando lo tengamos, con un tercer equivalente de acetaldehído, poder aumentar la longitud de cadena por ambos lados, ¿vale? Venga, pues al final son 3 síntesis en una. Lo que pasa que es verdad que hay 2 de las 3 que son muy cortitas, ¿no? Síntesis. Vamos a por el derivado halogenado. A partir del equivalente azulito. Opciones, mogollón. Se puede conseguir de mogollón de formas diferentes. Por ejemplo, podríamos reducir primero a tope de triple a sencillo y después hacer una halogenación radicalaria de alcanos. ¿Vale? Es que hay mogollón de opciones. Bueno, mogollón, 3, 4. ¿Ponemos todas? ¿Os parece? Las que se nos ocurran. Por ejemplo, ¿por qué no reducir? Bueno, ponemos intermedios. A tope. Y para reducir a tope, lo que hacemos es utilizar el catalizador habitual, hidrógeno molecular para D sobre carbono. De ahí reducimos de triple sencillo, no podíamos detener la reducción si no envenenábamos ese catalizador. Tenemos el etano y después los alcanos, voy a ponerlo así, ¿no? Que queda un poco mejor, se especifica algo más que tengo 2 carbonos. Los alcanos experimentan la halogenación radicalaria con bromo y luz, donde se sustituye cualquiera de los hidrógenos porque todos son químicamente equivalentes por bromo. Primera opción, ¿no? Por ejemplo, para generar ese bromuro de etilo. Segunda alternativa, que al fin y al cabo también tiene el mismo número de etapas y por lo tanto es igual de buena. Por ejemplo, comenzar incorporando el bromo, ¿vale? Como solamente quiero meter un bromo, habrá que meter un equivalente, eso sí, ¿vale? Porque como hay 2 pares de electrones pi, podríamos incorporar 2 átomos de bromo, ¿vale? Con un equivalente de bromídrico, reducimos de triple a doble, incorporando el bromo donde nos apetezca y el hidrógeno donde nos apetezca, ¿no? Porque al fin y al cabo es la misma molécula pero rotada. Y ahora ya reducir de doble a sencillo, al revés, vamos. Primero meter el bromo y después reducir. Muy buena opción también, ¿no? Tiene 2 etapas. Otra alternativa que se me ocurre, reducir de triple a doble y después incorporar el bromídrico sobre el doble, por ejemplo. Para detener la reducción de triple a doble, podemos utilizar o bien hidrógeno en presencia del catalizador de Lindlar, ese catalizador envenenado, o bien sodio metálico en amoníaco líquido, porque en este caso, como el alqueno no va a ser cis-nitrans, porque solamente tiene 2 carbonos, podríamos utilizar cualquiera de estos 2 reductores, que es la opción para detener la reducción en el alqueno. Después, lo único que me falta es incorporar hidrógeno y bromo. Aquí no hace falta controlar la estequiometría, ¿no? Con bromídrico, ya que solamente hay un par de electrones en la nube pi, generaremos el derivado halogenado. Vale, yo creo que, bueno, estas serían las más representativas. Podéis escoger, ¿vale? La que queráis, que al fin y al cabo son igual de buenas porque necesitan el mismo número de etapas para llevar a cabo la transformación global. Por otro lado, en otro matraz, otro equivalente de acetaldehído, mi equivalente rosita en la retro, tiene que ser capaz de transformarse de acetileno, perdón, en acetaldehído. ¿Se podrá hacer de forma directa? ¿Hay alguna reacción de alquinos que permita obtener aldehídos o cetonas? En este caso, un aldehído. Sí. Por ejemplo, la hidratación electrófila o la hidroboración oxidación. Formará el enol Markovnikov o anti-Markovnikov que después tautomerizará. En este caso, como el OH siempre se incorporará sobre uno de los 2 carbonos del alquino, da igual que sea enol Markovnikov o anti-Markovnikov, ya que están igual de sustituidos. Por eso mi recomendación es que utilicemos la hidratación electrófila porque tiene solamente una etapa. La hidroboración oxidación tiene 2, ¿no? Por tanto, ahorramos una etapa si decidimos pasar
Vamos a pintar el intermedio. Por ese enol de tipo Markovnikov, al final lo que conseguimos con esta ruta es reducir de triple a doble, incorporar un OH sobre el carbono más sustituido, me daría igual, ¿no? Porque tienen el mismo grado de sustitución las dos posiciones, y un hidrógeno sobre el carbono menos. Y ya sabemos que los enoles en general, sean Markovnikov o no son estables. Y por último, ¿qué es lo que hacen? Que automerizan esa migración de hidrógeno y de doble enlace, que en este caso permite sintetizar un carbonilo que es terminal, un aldehído, vamos. Una sola etapa permite transformar el acetileno en acetaldehído. Ya tenemos los dos fragmentos que vamos a incorporar sobre un tercer equivalente de acetileno. Vale, lo primero que tenemos que añadir siempre es añadir el resto alquílico, porque no es nada reactivo, ¿vale? No experimentará reacciones secundarias. Y al final dejaremos la incorporación del alcohol, porque el alcohol sí que puede experimentar reacciones colaterales, ¿no? Es bastante más reactivo que un resto R. Por tanto, primero, para incorporar ese bromuro de etilo hay que desprotonar el hidrógeno terminal del alquino y la base habitual para esa desprotonación, amiduro sódico en amoníaco líquido. Desprotonamos uno de los dos hidrógenos y añadimos en la etapa 2 ese derivado halogenado para que el anión alquinilo actúe como nucleófilo atacando al carbono que soporta, pero vamos sustituyéndolo. De este modo, hemos conseguido alargar parte izquierda, por ejemplo, la longitud de la cadena, 2 eslabones, los 2 carbonos que aportaba el etil. Después hay que hacer lo mismo, pero con el equivalente de acetaldehído, ¿no? Que hemos conseguido en la retro. Primero, desprotonamos el otro hidrógeno ácido de ese acetileno para dejar que vuelva a actuar como nucleófilo atacando el carbono carbonílico del aldehído con apertura. Tras la desprotonación ocurriría esto, ¿no? Atacamos y abrimos, y ese oxígeno, como está en contacto con amoníaco y disolvente prótico, pues se protonará. Y ya por último, no quieren un alquino, ¿no? Querían un alqueno cis. A reducir de alquino hasta alqueno cis, con hidrógeno en presencia de ese catalizador envenenado, que es el catalizador de Lindlar. Lo que hacemos es incorporar los dos hidrógenos sobre los dos carbonos del alquino por la misma cara, ¿no? Y ya tenemos la reacción ahí. 100% del alqueno de configuración cis. ¿Y listo? Fijaros en el detalle de que solamente podíamos utilizar como compuesto de partida el acetileno, ¿vale? Es decir, todos los reactivos que necesito para la síntesis hay que justificar que se deben obtener a partir de un equivalente de acetileno. ¿Bien? ¿Más o menos? A ver qué os parece la siguiente. Apartado C. Tenemos un ciclo hexano que tiene un metilo. Es decir, un alcano. La primera etapa ya sé cuál es seguro. ¿Por qué? Porque los alcanos solamente experimentan una reacción, que es la halogenación radicalaria. Seguro que vamos a tener que comenzar con bromo y luz. Porque no hay más remedio. Es la única reacción que experimentan los alcanos. Y con esa primera reacción vamos a tener que llegar hasta aquí. Una amina primaria de esperar, ¿no? Sabemos que seguro que uno de los apartados de síntesis implica una de esas síntesis de aminas que estudiábamos al final del tema de aminas, al final de ese tema 11. Es una amina primaria, pero con algo especial. Amina primaria que tiene un carbono más. Que el compuesto de partida. Para sintetizar aminas primarias con un carbono adicional, había una ruta muy buena. Sustitución por cianuro más reducción. ¿Vale? ¿Quieren que lo hagamos así? Seguro, porque va a ser la ruta más corta. Si queréis hacemos un poco de retro, porque en este caso hay por lo menos un carbono más, ¿no? Algo de alargamiento de cadena. Tengo una amina primaria con un carbono más que el compuesto de partida. Siempre que identifiquéis esta síntesis, recordad que esa amina se obtiene al reducir el nitrilo. Si reducimos ese triple a tope, a sencillo, ya tenemos la amina primaria con un carbono adicional. Vale, ¿cómo se incorporan los nitrilos sobre las cadenas hidrocarbonadas? Como son buenos nucleófilos, mediante una SN2. Por tanto, en la posición del nitrilo necesitamos que aparezca un bromo para que el cianuro pueda actuar como nucleófilo sustituyéndolo, ¿no? De hecho, el compuesto de partida
para la síntesis de aminas primarias por sustitución por cianuro más reducción era un derivado halogenado. El cianuro atacará al carbono que soporta el bromo, lo sustituye, después reducimos y saldría, ¿verdad? Vale, ahora hay un ligero problemilla, porque la única reacción que experimentan los alquenos es la sustitución de un hidrógeno por bromo. Pero, ¿qué hidrógeno se va a sustituir de forma mayoritaria? Como el bromo es muy selectivo, el de la posición más sustituida. Por tanto, en la primera etapa, lo único que puedo hacer es sustituir el hidrógeno en la posición terciaria por bromo. Este es el derivado halogenado que, por sustitución por cianuro más reducción, me permite sintetizar la amina primaria que estoy buscando. No. Necesito que el bromo acabe en el carbono de al lado. ¿Cuál es la estrategia que hay que seguir en estos casos? Si el bromo no tiene más remedio que meterse en una posición que no me interesa, ¿qué habrá que hacer? Eliminarlo. ¿Vale? Lo metemos ahí porque no hay más remedio que meterlo ahí. Como no quiero que esté ahí, no quiero que esté en el carbono terciario, sino en el carbono de al lado, la siguiente etapa será quitarlo de encima, es decir, mediante una eliminación. Y lo bueno que tiene una eliminación es que forma un doble entre dos carbonos. Y después voy a ser capaz de meter lo que yo quiera en cualquiera de esos dos carbonos. Cambiamos la posición del bromo en dos etapas. ¿Vale? Si el bromo no tiene que estar ahí, lo eliminamos mediante una eliminación bimolecular, como el sustrato es terciario. No hay riesgos de SN2, ¿no? Con etóxido sódico con etanol, por ejemplo. Calentamos, formaríamos el doble. ¿Entre qué posiciones? Entre el carbono alfa y de las posiciones beta, como la base chiquitita, se obtendría como alqueno mayoritario la desprotonación de la base que ocupa, del hidrógeno que ocupa la posición más sustituida, ¿no? No se desprotonará el hidrógeno beta de la ramificación, a no ser que utilicemos una base muy voluminosa como el terbutoxi, ¿vale? Pero en este caso no nos interesa que se forme el doble en la ramificación porque necesitamos que al final el bromo acabe en el carbono beta morado. Así que hay que funcionalizar esa posición beta morada formando con ella un doble enlace. Ahora ya hay dos puntos reactivos, los dos carbonos que forman parte del doble. Ya puedo incorporar el bromo en una de esas dos posiciones. Vale, necesito llegar hasta aquí, ¿no? Eso significa meter un hidrógeno en el carbono verde, meter un bromo en el carbono morado, es decir, derivado halogenado de tipo anti-Markovnikov, porque el bromo acaba en el carbono menos sustituido. Para ello, peróxidos, con bromhídrico y peróxidos. Hemos conseguido cambiar la incorporación del bromo de la primera etapa, pasando siempre por el alqueno, ¿no? Eliminándolo. Lo dicho, el bromo al carbono menos sustituido porque hay peróxidos y el hidrógeno al carbono más sustituido, que no hace falta pintar, ¿no? Porque se sobreentiende. Ya casi está. Porque ya tenemos el bromo donde tiene que estar. Síntesis de aminas primarias con un carbono más, sustitución por cianuro más reducción. En esa sustitución por cianuro, como el sustrato secundario, SN2, el cianuro ataca al carbono que soporta el bromo sustituyéndolo. Vamos a abrir bien ese triple para indicar que ya por último lo único que tengo que hacer es reducir. Y al final los nitrilos es como si fueran alquinos, ¿no? Son triples enlaces. Hidrógeno en presencia de paladio sobre carbono, por ejemplo, reduce de triple a sencillo. También vale el reductor por excelencia, ¿no? Ese hidruro de litio aluminio que reduce todo tipo de grupos funcionales, también podría ser una opción perfecta. Y ya tenemos nuestra amina primaria con un carbono más, el que aporta el cianuro, el carbono del nitrilo. Siempre que el grupo funcional esté en una posición que no nos interesa, sabemos que hay que eliminarlo. Lo eliminamos y después incorporamos, aunque sea el mismo grupo funcional, en otra posición diferente. ¿Vale? Hay que pasar siempre por el alqueno como intermedio de síntesis. Vale, otro apartado de nos salió en un examen anterior algo súper parecido a esto. Partimos de un alqueno cíclico y tenemos que obtener una doble amina primaria acíclica.
Vale, ¿qué se os ocurre? Lo primero que hay que hacer es romper la molécula, ¿no? Porque quiero que el producto final ya no sea un anillo. ¿Los alquenos tienen alguna ruta que permita separar los dos carbonos que se conectan mediante un doble? ¿Provocar la ruptura de la molécula? Sí, ozonólisis. Vale, la pregunta es, ¿y la etapa 2 qué hago? ¿Medio oxidante o medio reductor? En medio oxidante, bueno, en este caso fijaros que me da igual, porque las posiciones no son terminales, soportan etilos y soportan metilos. Por lo tanto, no hay riesgo de sobreoxidación, independientemente de la etapa 2. El producto final de la ozonólisis será una acetona. Pero es verdad que si puedo escoger siempre, lo recomendable es llevar a cabo la reacción en condiciones más suaves, un medio reductor es más suave siempre que un medio oxidante. Pero es verdad que si hubieses representado en la etapa 2 un medio oxidante, llegaríamos a la misma molécula porque las cetonas no se sobreoxidan por no ocupar una posición terminal. Rompemos el doble y transformamos los carbonos en carbonilos. Doble enlace oxígeno por aquí. Doble enlace oxígeno por aquí. Después, a partir de aldehídos o cetonas se pueden obtener aminas. Sí, formando una imina y después reduciéndola. Si la amina que quiero sintetizar es primaria, tenemos que pasar por una amina que no tenga sustituyentes sobre el nitrógeno. Y eso se consigue pues añadiendo amoníaco. Eso sí, ¿no? Dos equivalentes para que forme dos iminas con cada uno de los dos carbonilos y las condiciones más favorables para formar iminas, medio ácido sin agua, porque el agua que se genera durante la reacción la teníamos que ir eliminando. Para formar la imina, lo único que teníamos que hacer, ya que el mecanismo detallado en esta asignatura no se da, es conectar el carbono carbonílico al nitrógeno dos veces desprotonado, mediante un doble, por supuesto. Carbono carbonílico al nitrógeno dos veces desprotonado. Recordad que sale una molécula de agua formada por los dos hidrógenos del amoníaco restantes y el oxígeno del grupo carbonilo. Y lo mismo hacemos con el carbonilo de abajo. Tenemos dos iminas que por último se pueden reducir hasta aminas primarias, que realmente el grupo funcional que estoy buscando, ¿no? De nuevo, como son alquenos, al fin y al cabo, con hidrógeno en presencia de catalizador reducimos. O de nuevo, hidruro de litio aluminio también vale. Ya tendríamos esa doble amina primaria, ¿no? Con una 4CH2, 4CH2, ahí, que separan el carbono unido a la amina de los extremos. ¿Sale? ¿Bien? Les ha gustado bastante, ¿eh? Que forméis carbonilos y después a través de la imina sinteticéis aminas primarias, porque en los dos últimos exámenes han preguntado esta ruta. Después, apartado voy. Amina, anilina, amina aromática, que sabemos cómo se sintetiza, nitrando y reduciendo. En este caso nos la dan directamente sintetizada. Nos ahorran un par de etapas y quieren que la transformemos en esto. Anillo aromático con un nitro en posición para con respecto al azo compuesto que se conecta a la posición alfa de un naftol, de un 2-naftol. Esta molécula, si no recuerdo mal, muy parecida, la obteníamos en una secuencia de ejercicios de clase que no pude terminar en una clase porque no habíamos estudiado la reactividad del naftaleno y la terminamos en la clase siguiente, no sé si os suena. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que este grupo funcional, los nitrógenos conectados mediante un doble, es lo que se denomina azo compuesto. Y su síntesis pues está muy limitada, porque los azocompuestos se obtienen por reacciones de copulación. Y la reacción de copulación consistía en tratar un anillo aromático activado con la sal de benceno de azonio. Por aquí tengo mi anillo aromático activado, porque el OH es un activante fuerte, ¿no? Por tener un efecto masca, que reaccionará
con esa sal de benceno de azonio. Si hacemos una retro rápida, sabemos que si mezclamos la sal de benceno de azonio con el anillo aromático activado, se formará ese ácido compuesto. Con el OH en posición 2. 2-naftol. Vale, un poquito más de retro ya que estamos. ¿De dónde se obtienen las sales de benceno de azonio? De anilinas. Por tanto, ese grupo diazonio realmente procede de una anilina, que tiene que tener el grupo nitro en posición para, que se incorpora mediante una reacción de nitración. Bueno, pues realmente lo tenemos, ¿no? Porque además la amina, el compuesto de partida, por tener este par de electrones sin compartir, además de ser menos I, es más K, es decir, orienta a ortopara. Permitiría sustituir el hidrógeno de la posición para por el nitro, ¿no? Que es donde queremos que acabe la estructura final. Pero siempre que queréis incorporar un electrófilo sobre la anilina, teníamos que tener en cuenta que el nitrógeno era demasiado nucleófilo y puede ser él el que ceda el par de electrones. Por lo tanto, ¿qué teníamos que hacer? Proteger esa amina en forma de amida, ¿no? De acetamida en concreto. Siempre que queráis incorporar un electrófilo orientado por la anilina, mi recomendación es que la protejamos, ¿vale? Aunque la síntesis tenga más etapas, al final el rendimiento de reacción es mucho más grande. Para proteger esa anilina, añadimos cualquier haluro de ácido o cualquier anhídrido, normalmente uno chiquitito, ¿vale? La situación más habitual, cloruro de acetilo. Así el nitrógeno, ya sabemos que lo que hace es atacar al carbonilo con salida, con apertura. El cloro se marcha y hemos conseguido que el nitrógeno siga siendo más K, pero tenga el par de electrones menos disponible, porque en nuestra amida, el par de electrones sin compartir, no solamente se lo cede al anillo aromático, sino también al carbonilo que tiene al lado. Por eso disminuye mucho su nucleofilia. Sigue teniendo el par de electrones sin compartir, responsable de que el efecto sea más K y por lo tanto bien de ortopara. Y ahora sí, es el momento de incorporar el nitro en posición para de forma controlada. Para nitrar, sustitución electrófila aromática que se consigue con nítrico sulfúrico. Sustituimos el hidrógeno de la posición para por el nitro. Listo. Ahora lo único que nos falta es conseguir que esa amida se transforme en la sal de benceno de azonio para terminar la reacción de cupulación. Una vez que ya hemos protegido esa anilina, para controlar la incorporación del nitro en el anillo aromático y no sobre el nitrógeno, la desprotegemos. Y para desproteger amidas, pues hay diferentes opciones, muy suaves todas ellas. Hidrólisis ácida, hidrólisis básica o incluso con hidracina. Las mismas rutas que utilizábamos para desproteger la amina que estaba en forma de talimida, ¿no? Al fin y al cabo podríamos utilizarlas también para desproteger la acetamida que tiene un fenilo sobre el nitrógeno. Vale. ¿Qué habría ocurrido si no hubiésemos protegido ese nitrógeno? Pues que el nitro se incorporaría sobre el nitrógeno. Pasaría esto, ¿eh? El nitrógeno es tan nucleófilo que sería él el que incorporaría el nitro en su estructura, en vez de la nube pi. Por eso tenemos que evitar que sea el nitrógeno el que cede el par, disminuyendo la nucleofilia, transformándolo en amida. ¿Vale? Cuidado con las anilinas porque son demasiado nucleófilas y son ellas las que actúan como nucleófilo en vez de la nube pi del anillo aromático. Después, a formar la sal de benceno de azonio con nitrito sódico en clorhídrico a bajas temperaturas. Las anilinas se transforman en esas sales de benceno de azonio que son muy versátiles.
O bien porque reaccionan con casi cualquier nucleófilo, generando el correspondiente producto de sustitución, o bien porque reaccionan con anillos aromáticos activados, como es el caso, para generar nuestro ácido compuesto. Vamos a abrir la estructura de esos dos nitrógenos con carga formal positiva, porque si recordáis, la carga realmente la tiene el nitrógeno que no está en el extremo. Porque así, aunque tengan cargas, por lo menos todos los átomos cumplen la regla del octeto. Bien, pues si ahora mismo añadimos ese anillo aromático activado, que es el naftaleno, y está activado porque tiene un sustituyente dador de carga, el OH, cuyo oxígeno, por tener un par de electrones sin compartir, es activante, es electrodador por efecto conjugativo. Bien, pequeño repasito de reactividad del naftaleno. Lo primero, ¿cuál de los dos anillos es más rico en electrones? Pues el que soporta el sustituyente que cede carga. Por lo tanto, segurísimo que los electrones salen del anillo que soporta el OH. Es el anillo rico en electrones. Y en el naftaleno no todos los carbonos son químicamente equivalentes. ¿Dónde se producía de forma mayoritaria la sustitución electrófila? En la posición alfa, frente a la beta, porque el intermedio era un poquito más estable, ¿no? De esas dos posiciones alfa, que eran las posiciones vecinas a la condensación, alguna además está favorecida por la presencia del OH que orienta a orto para con respecto a él. Esta, además de ser una posición alfa, está en orto con respecto al OH. La de abajo estaría en meta con respecto al OH. Por lo tanto, la posición favorecida tanto por el anillo como por el sustituyente es esta. De aquí van a salir, voy a poner la flechita al revés, ¿no? Porque los electrones salen. De aquí van a salir los electrones para atacar al nitrógeno del extremo y que la nube pi permita que el nitrógeno central se vuelva eléctricamente neutro. Ya tenemos nuestro ácido compuesto, además en la posición buscada, ¿no? Sale perfecto. De posición alfa, que además tiene al lado el OH. Ahí. Y está. La clave es identificar que era una aza compuesta y saber que se obtienen por reacciones de cuplación tratando la sal de amonio de la sal de benceno-diazonio con un anillo aromático activado, como en este caso era el naptol. ¿Vale? Dos nitrógenos conectados mediante un doble azo compuesto, que solamente se puede sintetizar de esta manera, así que al final la síntesis estaba bastante limitada, que lo bueno, al fin y al cabo. No teníamos muchas alternativas. Vamos a por el siguiente. Apartado F, también única fuente de carbono. Todo hay que sintetizarlo a partir de este alcohol, ¿vale? Que tiene una determinada configuración, oxígeno izquierda-derecha, configuración del carbono asimétrico del compuesto de partida R, y tenemos que conseguir transformarlo en este producto de sustitución. Han sustituido el bromo por 1, 2, 3, 4 carbonos y un azufre. El butanotiolato. Vale, la transformación global. Si queréis, bueno, como hay alargamiento de cadena y sobre todo tiene que proceder de ese alcohol, ¿no? Única fuente de carbono. Podemos hacer un poquito de retro. Vale. Necesitamos sustituir el OH por ese butanotiolato. Eso sí, con retención de configuración. Que fijaros que al final la configuración por la distribución espacial coincide, ¿no? Sigue siendo R. Vale, nuestra misión es conseguir sustituir ese OH por el butanotiolato, que puede actuar como nucleófilo, sobre todo si tiene carga negativa, ¿no? Si está en forma de sal sódica. Bueno, pues ese butanotiolato de sodio debe obtenerse a partir del alcohol de partida también.
Lo primero que tendríamos que considerar es que, como los hidrógenos de los tioles son más ácidos que los de los propios alcoholes, son fácilmente desprotonables. Con un poquito de sosa generaríamos la sal correspondiente. Después, para incorporar el azufre en esa posición, en el carbono terminal, es necesario que esa posición sea reactiva. Es necesario que en esa posición haya un doble, junto con el carbono azul, que es el carbono que soporta el grupo funcional de partida. Vamos a tener que quitar el OH del carbono azul y meter un azufre en el carbono verde. Para ello hay que pasar por el alqueno, ¿no? Para que esas dos posiciones sean funcionales. Y al final ese alqueno se obtiene pues gracias a la eliminación del compuesto de partida. Cambio los colores, ¿vale? Para representar la configuración tal cual viene. Este es el carbono azul y en el extremo pues el carbono verde. Vale, pues vamos a sintetizar primero ese butanotiolato. Primera parte de la síntesis. A partir de nuestro 2R-butanol. Bien, si quiero el butanotiolato, el OH tiene que desaparecer. Y para que desaparezca el OH hay que eliminar. ¿Los alcoholes experimentan alguna reacción de eliminación? Sí, deshidratación de alcoholes. Sobre alcoholes secundarios o terciarios, con una ligera calefacción, se consigue. Los alcoholes deshidratan, pero no me gusta. ¿Por qué? Porque se cumple la regla de Zayshev, ¿no? Eso significará que de las dos posiciones beta se obtendrá el producto mayoritario como el alqueno más sustituido. Es decir, se elimina una molécula de agua, es verdad, pero el doble enlace no acabará en los extremos, que es lo que yo necesito. ¿Me seguís? Después no podré incorporar el azufre en un extremo si el doble no está en el extremo. Por lo tanto, la transformación directa de un alcohol en un alqueno no genera el alqueno que yo necesito. Bueno, pues cambio de idea. Necesito llevar a cabo la eliminación bimolecular con una base bastante gorda para que no se cumpla la regla de Zayshev y así el alqueno mayoritario sea el menos sustituido. Para conseguir llevar a cabo una sustitución, una eliminación con una base voluminosa, esto tiene que ser un derivado halogenado. Así que lo primero que tenemos que hacer, o un buen grupo saliente, ¿no? Por ejemplo, en forma de tosilato, es activar el OH como buen grupo saliente. Os pongo que no es el alqueno que necesitamos, ¿vale? Por eso detenemos aquí esa primera alternativa. Ya que el doble tiene que estar en el extremo de la molécula, no en el centro. Vale, pues si la deshidratación directa de alcoholes no conlleva a la formación del alqueno de interés, pues vamos a transformar el alcohol en un tosilato o en un derivado halogenado, que sí que dependiendo del tamaño de la base, permite generar de forma mayoritaria el alqueno más o menos sustituido. En este caso, necesitamos que la base sea bastante voluminosa para que desprotone el hidrógeno del carbono beta terminal. Y eso se consigue con terbutóxido potásico en terbutanol. Con una base muy voluminosa, recordad que no se cumple la regla de Zayshev. El terbutoxi se lleva el hidrógeno de la posición más externa, más accesible, forma el doble entre alfa y beta, expulsando al tosilato. Esta reacción no se puede hacer directamente con el alcohol, porque el alcohol nunca se marchará, ¿no? Porque no es buen grupo saliente. Así ya hemos conseguido funcionalizar esa posición terminal, que para mí era el carbono de color verde. Ya estamos aquí. Hemos tenido que dar un poco de vuelta, pero lo hemos conseguido. Después, la siguiente etapa consiste en incorporar el azufre, que no podemos hacerlo de forma directa, es decir, un grupo funcional sobre el carbono verde y un hidrógeno sobre el carbono azul. Lo único que somos capaces de incorporar en la posición menos sustituida junto con un hidrógeno en el carbono más sustituido es bromídrico. Por tanto, después sustituiremos el bromo por el sulfuro y listo. Con bromídrico, eso sí, hiperóxidos, porque necesito incorporar el bromo sobre el carbono verde, conseguimos pasar por aquí nuestro derivado halogenado terminal.
Y ya por último, pues ¿por qué no sustituir ese bromo, ¿no?, por el sulfuro de hidrógeno en forma de sal sódica, que es un buen nucleófilo mediante una SN2. El sulfuro atacará al carbono que soporta el bromo sustituyéndolo. Casi, casi está, porque es verdad que si quiero que sea un nucleófilo más fuerte, habría que desprotonarlo, ¿no? ¿Cómo? Pues con un poquito de sosa, porque los hidrógenos de los tioles son más ácidos que los hidrógenos de los alcoholes. Con sosa se desprotona con facilidad. Ya tenemos ese butanotiolato de sodio preparadísimo. Nucleófilo que necesitábamos añadir a otro equivalente del butanol para llevar a cabo la transformación. Pero, según que me hago, ay, perdón, necesito retener la configuración. Por tanto, ¿cuál es la ruta sintética más habitual para retener configuración? Hacer 2 veces una SN2. ¿Vale? Tenemos que hacer una primera SN2, por ejemplo, con yodo, para que invierta esa configuración y después añadir el butanotiolato para que al final la retenga, ¿no? Así que nuestra síntesis final consiste en volver a utilizar ese 2-butanol como compuesto de partida, hacer una primera SN2 que permite incorporar ese nuevo nucleófilo, ahora decidiremos cuál, por la cara opuesta, para que ya por último, al añadir nuestro butanotiolato de sodio, la segunda SN2 al final recupere la configuración del carbono simétrico. Vale, la pregunta es, ¿conocemos algún reactivo que permita llevar a cabo en una sola etapa, si es posible, la sustitución del OH por un grupo saliente, un buen grupo saliente mediante una SN2? Los derivados de fósforo, el tribromuro de fósforo, por ejemplo, o triyoduro de fósforo, si queréis, porque es mejor grupo saliente, hace 2 cosas en una. Activa el OH como buen grupo saliente, además de permitir directamente la sustitución por el halógeno mediante una SN2. Después, con el butanotiolato lo conseguiríamos. Es decir, ¿esto se puede? ¿Por qué añado el derivado de fósforo y no añado directamente el yoduro sódico? Porque el yoduro sódico, por mucho que ataque aquí, el OH no se va. El OH es mal grupo saliente, no sale ni para atrás. Hay que transformarlo en un buen grupo saliente, ¿vale? Por eso no experimenta las reacciones de derivados halogenados, ¿vale? Porque no tiene ganas de marcharse. Hay que activarlo previamente utilizando uno de esos reactivos especiales, como era, en este caso, el derivado de fósforo. Bien, lo tenemos. Vale, ejercicio de síntesis terminadísimo. 6 apartados. ¿Qué tal lo habéis visto? Más o menos, sí. Es verdad, igual el de lazo compuesto era un poco rarete, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora ya no lo es, porque ya lo hemos hecho una vez. Yo creo que no estaba mal, ¿vale? Había algunas un poco más chunguillas, pero había algunas un poco más fáciles, ¿no? Más directas. Por lo menos la mitad del ejercicio, segurísimo que sí, que sale.